Bienvenidos al resumen y análisis de la etapa de hoy en el Giro de Italia. Mucha expectativa por el recorrido que transitarían los ciclistas en esta jornada por los polvorientos caminos de la Toscana italiana. Egan Bernal arranca mirando a todos desde el tope de la clasificación general individual, escoltado por Renko Evenepoel a 14 segundos, Vlasov a 22 y Ciccone a 37, clasificación que al final del día iba a moverse radicalmente. No toma la partida el belga Tim Merlier, quien llegó a ser líder de la Maglia Ciclamino en las primeras jornadas. Tras las molestias de salud que lo venían aquejando desde la etapa anterior, la decisión de él y su equipo Alpecin Fenix fue bajarse de la carrera. Eso sí, cumpliendo el objetivo principal del corredor, que era el de conseguir al menos un triunfo de etapa. Con Merlier hasta ese momento se completaban 13 retiros, y se suma a bajas importantes como las de Domenico Pozzovivo, Caleb Ewan, Pavel Sivakov y Mikel Landa. Luego del día de descanso en el que los ciclistas y equipos han aprovechado para revisar sus estrategias con miras a la segunda semana, llega la dura etapa 11 de 163 kilómetros con inicio en Perugia, donde lo más atractivo son los 4 tramos de Sterrato que en total suman 35 kilómetros, 3 de ellos ubicados en ascenso. Una etapa que recorre algunos caminos transitados en la pasada Strade Bianche, donde sobre el papel la ventaja era para aquellos ciclistas tipo clasicómano acostumbrados a este tipo de trayectos y en la que los favoritos tuvieron una buena oportunidad para hacer diferencias. Inicia la etapa y son 11 hombres los que se meten en fuga. El mejor clasificado de ellos en la general era el italiano Francesco Gavazzi de Leolo Cometa a 33 minutos del líder. Junto a él estaban el campeón de ruta belga Dries de Bond, Enrico Battaglin del Bardiani y Alessandro Covi del UAE Team Emirates, entre otros, llegando a tomar una amplia diferencia de casi 15 minutos con el lote principal. En el primer sector de Sterrato el trabajo de Filippo Ganna es demoledor y con Egan a su rueda logran hacer un corte de unos 30 segundos sobre algunos de los favoritos, incluido Evenepoel, su máximo rival hasta ese momento. Se quedan además Hugh Carty, Alexander Vlasov y Simon Yates, y es tan fuerte el ritmo marcado por Filippo que la diferencia con la fuga se ha reducido a 9 minutos de los casi 15 que tenían de ventaja antes de entrar al terreno destapado. Entran al segundo tramo de Sterrato. La fuga se queda sin 2 de los 11 iniciales y la renta con el lote se sigue reduciendo. También ingresa el grupo de favoritos nuevamente agrupado. La brecha que previamente abrió el Ineos se ha cerrado durante el tramo asfaltado. Todo debido a que Filippo Ganna se quita de la punta y su ausencia ha hecho que su equipo deje de tirar. El campeón ecuatoriano de ruta Jonathan Caicedo es víctima del inclemente Sterrato y sufre una durísima caída que le produce fuertes golpes e incluso laceraciones en su rostro. Debe ser trasladado en ambulancia y abandonar la carrera, sumando así el retiro número 14 del Giro. Un nuevo segmento de tierra se muestra en la carretera y el drama lo vive una vez más Renko Evenepoel, quien definitivamente no encuentra piernas y se empieza a quedar del grupo de favoritos. El belga no tiene respuestas a su bajón e incluso se retira rabiosamente el auricular de comunicaciones, fastidiado por su mal rendimiento y los mensajes que le llegaban por la radio. La orden del equipo es dejar a Joao Almeida para ir a su rescate y evitar que la pérdida hasta ese momento de 1 minuto se convirtiera en una catástrofe. También sufre Dan Martin, que viene mucho más atrás. Hoy desaparece del radar por el tiempo con el que arribaría a meta y podemos certificar que ya no estará en la pelea por el título. Egan Bernal se queda solo tras el esfuerzo que han hecho sus compañeros. Gianni Moscon, Narváez y Martínez van cediendo 1 a 1, mientras que rivales como Nibali, Soler y Carty tienen al menos un compañero de equipo. Aún así, es el colombiano quien se pone al frente para seguir acrecentando el hundimiento de Evenepoel. Luego de algunos minutos los Movistar entienden que ese movimiento los beneficia a todos y entran a colaborar. También lo hacen los del IF y un poco más adelante Luis León Sánchez de la Astana se pone el overall. Siguen transcurriendo los kilómetros por el último de los 4 sectores de Sterrato. La fuga, que inicialmente fue de 11 hombres, ha ido perdiendo unidades por el camino. La abrumadora diferencia del comienzo ha sido recortada vorazmente y solo 4 minutos diferencia en la punta del grupo donde van los favoritos. El suizo Mauro Schmid del Qhubeka y Alessandro Covi del Emirates son los únicos sobrevivientes de la escapada. La falta de pocos kilómetros pueden garantizar que la victoria se queda entre ellos. Es el suizo quien tiene más piernas en el remate y se queda con la etapa. Primera victoria para Schmid como profesional, primera para el Qhubeka en este Giro y segunda para Suiza en esta edición luego de la obtenida por Gino Merder. Atrás el leñero se prende con los hombres del IF, quienes con 3 ciclistas empiezan a hacer daño a los rivales. Marc Soler es el primero que se descuelga. Lo mismo sucede con Giulio Ciccone y poco después, tras un ataque de Manuel Bogman, es el tiburón Nibali el siguiente ciclista en quedarse. El ataque de Bogman no es seguido por nadie. Rueda con tranquilidad por algunos kilómetros abriendo un hueco que le permite ir escalando en la general. Atrás sigue sufriendo Renko y lo atacan hasta los que están corriendo en la Vuelta a Andalucía. Se sacude de nuevo el árbol entre los favoritos. Hugh Carty quiere pescar en río revuelto y ataca. De inmediato es Egan Bernal el que no permite que el británico se vaya y marca su rueda. Situación que inteligentemente aprovecha Alexander Vlasov para contraatacar y marcharse del grupo, sabiendo que las diferencias son cortas y que Egan no puede ir a cerrar todos los intentos. Pero Bernal está en su día de furia
y además de cerrar la brecha con Blasov tiene la fortaleza para superarlo y decirle adiós. Nadie es capaz de seguirlo y se resignan a mantener el ritmo tratando de no perder más tiempo con el colombiano, quien con el impulso que lleva logra conectar con Bogman que viajaba adelante, haciendo una colaboración mutua de la cual ambos sacarían muy buenos dividendos, con el colombiano siendo más rosa que nunca y el alemán metiéndose en el top 10 de la carrera. Así llegarían los dos a meta y con las diferencias obtenidas, Egan Bernal se consolida en el primer lugar de la general por segundo día consecutivo, ampliando su dominio sobre el resto de favoritos, sacándole tiempo a todos y dando un golpe de autoridad. Blasov escala a la segunda posición pero pierde ahora 45 segundos con Bernal, y al tercer lugar se sube el italiano Damiano Caruso del Bahrein perdiendo 1 minuto 12 segundos. Al cuarto puesto asciende Hugh Carty del IF posicionándose a 1.17. Simon Yates es uno de los grandes beneficiados escalando 4 posiciones. Ahora es quinto a 1.22 y con nadadito de perrito se va acercando lentamente. Otro de los que sacan tajada es Emanuel Bogman subiendo al sexto puesto ahora a 1.50 del líder. A la séptima casilla cae Remco Evenepoel quedando a 2.22. Pudo ser peor para el belga, pero continúa en el radar gracias al trabajo de Almeida que le ayuda a salvarse de lo que hubiese sido una estrepitosa diferencia. Octavo es Giulio Ciccone a 2.24. Noveno Tobias Foss del Jumbo a 2.49. Y cierra el top 10 Daniel Felipe Martínez a 3.15 de su compatriota y compañero de equipo Egan Bernal. Ya en la segunda página aparecen en el rango de los 3 minutos Marc Soler, Romain Bardet y Attila Valter. Vincenzo Nibali a 4.11. Y prácticamente sin opciones Joao Almeida, Dan Martin, Pello Bilbao y Jane Hindley por encima de los 2 minutos. Regresa a la montaña en la etapa 12 de este jueves y 212 kilómetros enlazando Siena y Bagno di Romagna en el norte de la península itálica, con 4 puertos de segunda y tercera categoría. Una segunda mitad de carrera trae un difícil encadenado de 3 puertos y 0 terreno llano, donde una vez empieza a descender uno de los puertos, inmediatamente llega el otro. Sin duda otro día en el que ninguno de los capos se puede dormir y en el que se abren las posibilidades de nuevo para la fuga, pues se ve que las fuerzas entre los favoritos están al límite y tomar riesgos podría dejar a alguno de ellos con una minutada monumental. Egan Bernal disfruta de sus mejores días en el Giro y va haciendo su camino para llegar a Milán con la maglia rosa. Su primer objetivo, que era sacarle más de 2 minutos a Evenepoel antes de la crono, está cumplido. Además hoy cosechó una buena diferencia dejando a todos excepto a Blasov por encima del minuto. Aún no hay nada definido y aunque suene a frase de cajón, cualquier cosa puede suceder. Hay que tomar las cosas con tranquilidad y no dejarnos llevar por el excesivo triunfalismo. Dejemos que la ruta siga poniendo en orden la carrera. Gracias a todos por ver este resumen y estar suscritos al canal. Si deseas apoyar económicamente nuestro proyecto, nos puedes escribir a info@ciclofanáticos.com. Déjanos tus comentarios sobre la etapa de hoy, el liderato de Egan, y cuéntanos quién crees que va a ganar la etapa del jueves. Simon Yates, Carty, Egan, ¿llegará a la fuga? Muchas gracias a todos y pasen muy buena tarde.